Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y seguimos enseñando la palabra de Dios aquí, del capítulo 15 del libro de los Proverbios. Ya hemos aprendido bastante y queremos seguir estudiando lo que dice en cuanto al infierno, en cuanto al Seol, la Gehenna, el Hades, como dice el Nuevo Testamento. Aquí en el capítulo 15 leemos en estos versos que hemos estudiado, y vamos a seguir estudiando un poco más. En el capítulo 15 del libro de los Proverbios, dice en el verso 11, dice: el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Y allá en el verso 29 dice de que, el verso 24 dice de que la senda o la meta del hombre justo, del hombre sabio, es apartarse del Seol abajo, que está abajo, dice, y mirando hacia arriba. O como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra meta, nuestra goal, nuestra llamada final es apartarnos del Seol y poner nuestra mirada en el cielo, porque dice que de ahí es donde esperamos a nuestro Salvador, el cual va a transformar el cuerpo de nuestra humillación a uno semejante al de Él. En el Filipenses 3:20 está esa promesa, que se va a cumplir en el día del arrebatamiento. Esa es la agenda del justo, apartarse del Seol que está abajo. Y aquí dice que el Seol y el Abadón están delante del Señor, y cuanto más los corazones de los hombres. La vez pasada hicimos una pausa para hablar sobre la oración, porque creemos que este año 2022 va a traer de seguro afanes, problemas, situaciones negativas, igual que todos los años que han pasado desde hace miles y miles de años. Cada año trae sus características diferentes, pero el Señor es el mismo, dice su palabra, que Él es el mismo de ayer y hoy y por siempre. Así que si lo buscamos y si le servimos, como dice su palabra, de acuerdo a lo que está estipulado, su reino, dice que busquemos su reino y su justicia primeramente, y todo vendrá por añadidura. Y si buscamos su reino, tenemos que hacerlo de acuerdo a las reglas, porque todo reino tiene sus reglas, tiene sus leyes, y entonces el reino de Dios también. ¿Cómo se busca? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran o los que le quieran servir tiene que ser en espíritu y en verdad, ponerlo como prioridad, como primer lugar. Y por eso el Señor dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura, tanto espirituales como materiales. Entonces ahí hablamos en ese video en cuanto a la oración, porque dice aquí mismo en este capítulo 15 que Dios se deleita en la oración de los justos. Y si Dios se deleita en nuestra oración, tenga por seguro que Él nos va a contestar nuestras oraciones. Entonces seguimos hablando de regreso aquí en cuanto al Seol y el Abadón. Hemos estudiado que el Seol es la región de los muertos según la palabra de Dios. Dios lo quiso poner allí porque en el principio primeramente pues quiso Dios hacer el lugar de tormento, de castigo más que nada para el diablo y sus ángeles por su rebelión. En una ocasión el Señor también dijo: no temas a los que pueden matar el cuerpo y después de eso nada pueden hacer. Dice: mas yo les voy a enseñar a quién deben de temer. Dice: aquel que puede matar el cuerpo y arrojar o destruir tu alma en el infierno. Y eso, el que puede hacer eso, pues es Dios mismo, es el que va a tener la última palabra en el trono, en el juicio del trono blanco. En los últimos capítulos de Apocalipsis habla de eso, donde dice que Dios va a abrir los libros de aquellas personas que van a ser condenadas, que no van a entrar a la vida eterna, o que no van a entrar al reino de Dios, sino que van a tener vida eterna, pero una vida totalmente bajo castigo para siempre, por toda la eternidad. En ese lugar de tormento, para empezar, todos los que mueren sin Cristo pues se van a ese lugar que se llama Seol, región de los muertos. Hemos enseñado de que pues hay varias partes en la Biblia donde dice que ese lugar existe, y que las personas que están ahí están conscientes. Desde que hemos leído, por ejemplo, en el capítulo 12 de Isaías o 14, donde dice que la llegada de Satanás, cuando es arrojado al abismo, le dan la bienvenida a los reyes, los gobernantes, la gente importante, y muchos que ya lo ven llegar y le dicen: ¿cómo te debilitaste igual que nosotros, tú lucero de la mañana, tú que decías en tu corazón que ibas a subir hasta lo más alto del cielo, sobre las nubes
te ibas a poner tu trono y que ibas a ser semejante al Altísimo, mas ahora tú has sido derribado, dice, y te vas a ir hasta lo más profundo del abismo. Ahí le dan la bienvenida y todas esas personas pues están conscientes, están ahí. El Señor Jesucristo también habló en el capítulo 16 de Lucas en cuanto a este lugar y a las personas que llegan ahí, porque ahí narró él la historia del hombre rico y de Lázaro el mendigo. Dice que los dos murieron y los dos se fueron a la región de los muertos, porque esto sucedió antes de que el Señor Jesucristo viniera y muriera. Y dice de que el hombre rico pues estaba en el lugar de tormento, la parte donde recibían el castigo por haber muerto en su pecado, sin Dios, en rebelión contra Dios. Del otro lado donde estaba Lázaro ya siendo consolado en el seno de Abraham, le llama el Señor Jesucristo, la región de los muertos, pero era la parte donde eran consolados aquellos que morían en fe, esperando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí están conscientes. Estaba dividido en ese entonces, pero desde que el Señor murió y resucitó, pues ya no hay necesidad de que aquellos que mueren sirviéndole a Él, creyendo en Él, siendo fieles a Él, no tienen que ir a ese lugar ya más, porque ahora para eso el Señor murió y entró al mismo cielo, para abrir puertas para todo aquel que quiera. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Cristo, dice, que Dios su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, y tenga acceso al Padre, al cielo mismo. Y ya no hay necesidad de ir al Seol o la región de los muertos, todos los que mueren en Cristo. El apóstol San Pablo dijo que es mejor, porque dijo, cuando habló de su ministerio, aquí dijo, pues estoy estrecho, dice, porque por una parte quisiera quedarme aquí para trabajar y servirles a ustedes, dice, pero por otra dice, sé que es mejor estar con Cristo. Y dice la palabra de Dios que Cristo está a la derecha de Dios en el cielo. Y el apóstol dice, es mejor estar con Cristo. Así que todos los que mueren para estar con Cristo, pues se van al cielo, sus almas se van al cielo. Están conscientes allá. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 también leímos de aquellos que mueren durante la gran tribulación. Dice que están en el altar clamando y diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están conscientes. Y Dios les dice que descansen, escuchan cuando se les habla, de todo están conscientes. Así de que estos lugares, así como el cielo existe, también existe este lugar de región de los muertos, o el infierno, o el Gehenna, como el Señor lo mencionó en una ocasión, o el Hades. Y ahí es donde se va toda persona que muere sin Cristo, desafortunadamente. Pero también entonces ahí habla de que el Abadón está también ahí. Es un lugar, según la palabra de Dios, es un lugar especial en esa región de los muertos, donde parece, según las Escrituras, el Señor, por ejemplo, en una ocasión, cuando habló del siervo malo, y dice que en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando los últimos versos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor designó para que trabaje y le dé de comer a sus consiervos a su tiempo? Dice, les digo que si yo hallo así al siervo que yo haya designado, dice, yo mismo me voy a parar y le voy a servir, dice, porque ese siervo fue fiel y prudente y esperó la venida de su Señor, no se durmió. Fue una virgen prudente, dice, pero si aquel siervo malo, dice, fuera malo, dice, dijera en su corazón, mi Señor va a tardar en llegar, dice, su Señor, dice, va a tardar en el momento que menos lo espera, y dice, y va a recibir muchos azotes, y luego, dice, le va a asignar un lugar con los hipócritas. Así que dependiendo del pecado, de la vida mala que cada ser humano viva, así le asignan un lugar en ese lugar de tormento. Dice que ese siervo malo que conocía que el Señor iba a venir y que en su corazón dijo, él va a tardar, y se descuidó y empezó, dice, a beber con los borrachos y a comer con los glotones, a vivir una vida disoluta, dice, el Señor va a venir cuando menos lo espere, dice, y lo va a agarrar descuidado y le va a dar muchos azotes porque sabía que tenía que estar listo y no se preparó, dice, y después, dice, le va a asignar un lugar con los hipócritas. Los hipócritas pues son aquellos que, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, cuídense de la levadura de los escribas y fariseos, le dijo a sus discípulos.
Y los apóstoles dijeron, pues ¿cuál es la levadura? Y dijeron, pues la hipocresía, esa es la levadura, esa es la doctrina de los escribas y fariseos, que se hacen pasar por alguien que no son. Eso es lo que significa un hipócrita, alguien que se hace pasar por algo que no es. Y el Señor dice que a ese siervo malo le va a asignar, dando a entender de que cada ser humano le es asignado un lugar en ese lugar de tormento. Así que según su pecado, también así pues sufre de una forma diferente o especial en ese lugar. Así como en el cielo también Dios va a dar galardones, recompensas a cada persona que le haya servido, según le haya servido y como le haya servido. Ahí dice que en el libro de Corintios dice, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuentas de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. Y allí no significa que va a ser un juicio de condenación, sino un juicio de que Dios va a decir, bueno, pues te di tantos talentos, vamos a ver qué hiciste con los 3 talentos que te di, con los 2 talentos, con los 5 talentos. Si los usaste sabiamente, pues vas a recibir recompensa. Y si no, pues ahí vamos a sufrir vergüenza. Y así también en el cielo es y en el infierno también, así que según el estilo de vida que vivamos, ya sea para condenación o para salvación. Pero ese lugar de tormento se encuentra este ángel y queremos ver entonces cómo es que la gente pues vive una vida tan mala sabiendo de cómo van a terminar. Y es que en este mundo, hablando honestamente, el pecado tiene mucho poder, como hemos mencionado antes, y si uno no lo trata adecuadamente, cualquiera puede ser arrastrado. Y entonces, en el libro de Apocalipsis hemos mencionado también de que en el capítulo 9 Dios envía una plaga a la tierra. Dice, sobre todas aquellas personas que no tienen el sello de Dios. Puede ir a leerlo ahí en el capítulo 9, dice que son una plaga de langostas, les llama langostas porque son un gran número. Y dice que tienen forma son como caballos para la batalla, dicen tiene corazas en los pechos, dice, y tienen cara como de mujer, pelo como de mujer, dice, dientes como de león, tienen una corona, dice, y tienen una cola para atormentar a los hombres por 5 meses. Todos aquellos que no tienen el sello de Dios. Y dice que en ese tiempo los hombres van a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Van a tratar de suicidarse porque el dolor de ese tormento, de la picadura, de esas langostas que son seres pues que salen del mismo abismo, dice, que tienen por rey al ángel del abismo, que en griego es Apolión y en hebreo es Abadón. O sea que este lugar está ahí en la región de los muertos, pero también corresponde a este ángel que debe ser el encargado de este lugar. Y en mi opinión, como he dicho antes, yo creo que es el mismo diablo, porque dice que tienen como rey al ángel del abismo. Ahora va a venir un día cuando Satanás mismo pues va a sufrir los efectos de este lugar de tormento. En este momento digamos que él es el dueño, el encargado de esa prisión, pero va a venir el día en que el mismo encargado, como es un criminal también lo van a refundir allí, también va a sufrir los efectos de esa prisión y de esos castigos que están allí, porque él sabe hasta lo más profundo del abismo según la palabra de Dios. Ahorita pues tiene cierto acceso a todas estas cosas, pero él es el principal culpable de todo esto y por lo tanto va a sufrir el castigo también. Pero dice que él lo tienen como el ángel del abismo, dice, lo tienen como rey esta plaga de langostas, y vamos a ver cómo el diablo entonces se encarga de corromper a los hombres, de destruir el alma de los hombres. Entonces vamos a leer en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, una cita muy importante para que veamos cómo está la vida de los seres humanos, el peligro que corremos cuando no hacemos caso de la palabra de Dios y vivimos vidas descuidadas, incluso en el mismo cristianismo, porque esta es una trampa que el diablo ha usado, una tentación que ha usado desde tiempos antiguos, y todo lo que le funciona pues lo sigue usando. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, unos versos muy conocidos por la gente cristiana, dice así, capítulo 5 y verso 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que ustedes desean. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Entonces aquí el apóstol San Pablo le habla a esta gente
les manda esta carta que son los Gálatas y les explica cómo debe de vivir un cristiano en el Espíritu. Dice, anden en el Espíritu. Cuando nacieron a Cristo recibieron el Espíritu Santo de Dios. Dice, ahora caminen, déjense guiar por el Espíritu, dice, y de esa forma no van a cumplir los deseos de la carne. Dice, porque el que anda en el Espíritu, dice, la ley no lo condena para nada, porque es como cuando Pedro, vamos a, por ejemplo, poner el ejemplo del apóstol San Pedro. El Señor Jesucristo venía caminando sobre el mar y ellos estaban en la barca ahí sufriendo la tormenta, asustados, creyendo que se iban a inundar. Y el Señor Jesucristo aparece por ahí, pero viene caminando sobre las aguas. Y cuando lo ven, pues se asustan, piensan que es un fantasma. Y Él les dice, no tengan temor, dice, porque yo mismo soy. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y eso implicaba bajarse del barco, de la lancha, donde estaban todos. Y el Señor le dice, ven. Y cuando el Señor le dice, ven, entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua, igual que Jesús. Ahora, aquí hay dos verdades. Una, la verdad humana, que dice que es imposible caminar, que un ser humano camine sobre las aguas. Es imposible. No hay nada que discutir. La lógica, el sentido común, todo nos enseña en este mundo de que un ser humano no puede caminar sobre el agua. Se hunde inmediatamente. Esa es una verdad humana. La otra verdad es la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús le dice, ven. Y aquí está la otra verdad. Ahora, depende de nosotros cómo nos vamos a preparar y cuál verdad vamos a recibir, cuál verdad vamos a ser capaces de recibir. La de este mundo, que se guía por el sentido común, que se guía por lo que ve, por lo que oye, por lo que palpa, y que sabemos que nadie puede volar, por lo tanto nadie va a volar como un ser humano. Tampoco nadie puede caminar sobre las aguas. Pero acá está la otra verdad, la que viene de Dios, la que bajó del cielo mismo, la que se hizo carne y le dice a Pedro, ven. Y Pedro entonces creyó esta verdad, puso la verdad de Dios arriba sobre la verdad humana y fue capaz de caminar sobre las aguas. Después dice que tuvo miedo, que se hizo un poco de viento, porque los vientos van a soplar para hacernos dudar de esta verdad de Dios. Pero ya depende de nosotros cómo nos preparemos, cómo. Por eso, allá dice que el Seol y el Abadón, dice, están delante de Dios y los corazones de los hombres. Dios sabe que tenemos problemas con el corazón porque engañoso y perverso es más que todas las cosas. Y el Señor dijo, del corazón, dice, cuando lo criticaron por no lavarse las manos, del corazón, digo, no se preocupen tanto por comer con las manos sucias. Si su corazón de ustedes está sucio, dice, está bien que les guste la higiene por cuestiones de salud, pero eso no les va a limpiar el corazón, dice. Lo único que les va a limpiar el corazón es la gracia de Dios, la palabra de Dios, tenerla allí, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. ¿Y con qué vamos a guardar el corazón? Con guardar la palabra de Dios, meditar, vivirla. Y cuando tenemos un corazón derecho, con la palabra de Dios, enderezado, que está siendo pues cada día más a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, vamos a ser capaces de creer esta verdad de Dios. De otra forma no. Si no enderezamos nuestro corazón con la gracia de Dios y con la palabra de Dios, no le vamos a creer a Dios. No vamos a hacer no nos vamos a bajar del barco para caminar sobre el agua. Esa fue la razón por la cual Pedro le creyó al Señor Jesucristo. Puso la verdad de Dios y ya como ya tenía tiempo caminando con Él, dijo, no, sí, yo no voy a dudar porque ya he visto lo que Él hace. Ya he tenido una relación suficiente de 1 año, 2, 3 años con Él para entonces. Ya he visto todas las cosas que es capaz de hacer el Señor. Si Él me dijo que fuera, voy a caminar sobre esa es la verdad de Dios. Pero solamente si guardamos nuestro corazón, porque de otra forma el enemigo siempre nos va a engañar. Y vamos a terminar creyendo la verdad de este mundo, la cual no nos lleva absolutamente a ningún lugar, sino solamente al fracaso. Por eso lo más importante, tenemos que enderezar nuestro corazón, porque de allí, si no lo hacemos, vea, el Señor dijo, de allí salen los adulterios,
las fornicaciones, todo tipo de sexo ilícito, toda perversión, lascivia, dice, los homicidios, todo tipo de basura y porquería sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos caso de la palabra de Dios, terminamos creyendo lo que sea. Y solamente hay dos fuentes de información que vienen a este mundo. Solamente, usted mencione lo que usted quiera, de lo que usted quiera, y solamente hay dos fuentes de información. De Dios, de Cristo, que es el camino y la verdad, y del diablo. Esas es todas las fuentes de información que hay. Y vea, y desde la caída de Adán y Eva, como despreciaron la palabra de Dios, y cayeron y perdieron ese espíritu de Dios y se corrompieron, desde entonces, vea, el corazón de los seres humanos es una excelente tierra para la mala semilla. El corazón de los seres humanos sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, es una excelente tierra para la mala semilla, y por eso desde entonces los hombres le creen mucho más al diablo que a Dios. Y acá dice en el libro de Gálatas, dice, anden en el Espíritu. Pero si no andamos en el Espíritu, vamos a terminar viviendo las obras de la carne que menciona aquí. ¿Cuáles son las primeras obras que mencionó? Impureza, sensualidad, todo lo que tiene que ver con sexo ilícito, porque es la tentación, el pecado que más le ha funcionado al enemigo para corromper a los seres humanos. Se corrompen de volada, rápidamente se corrompe un ser humano que no tiene control sobre el sexo, y ve hasta dónde puede llegar uno. Voy a poner un ejemplo que todos conocemos para que vea cómo transforma a muchas personas, dependiendo de la persona, de su situación, quien sea. En el círculo donde uno puede ser, una persona puede ser un rey, un presidente en este tiempo, y si comete este tipo de pecado puede afectar a muchísima gente, a millones de personas, dependiendo de la posición y quién es. Pero si es una persona que, digamos, de una sociedad, de un grupo social que no es muy importante, digamos, que se relaciona con 20 personas solamente en su vida, pues a esas personas les va a hacer daño ese pecado. Ve al rey David. El rey David, ¿qué pasó con el rey David? Se la pasó batallando desde que derrotó a Goliat, guerra tras guerra contra los filisteos, resolviendo problemas de la nación, personales, de la familia y todo eso. Guerra tras guerra. Y ya pasaron los años hasta que dice que un día tomó un día de descanso, un día de vacaciones. Se subió a la azotea a relajarse. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Y el Señor dice, de allí, si no está derecho tu corazón, van a surgir adulterios, fornicaciones, envidias, toda la basura que hay en el mundo y que se conoce. Entonces el rey David se subió a la azotea, y desde la azotea dice que vio a Betsabé, estaba bañándose la mujer, y estaba casada. La codició, en su corazón la codició, y fue por ella, porque como era el rey de Israel, dijo, pues, ¿qué me cuesta? Hoy la tomó, y durmió con ella, se acostó con ella, y no solo eso, sino que hasta salió embarazada, pero estaba casada. Y entonces desde ese momento, fíjese, desde que se da cuenta que está embarazada y está casada, el rey David cambió totalmente. Ya no era el rey David aquel que era conforme al corazón de Dios, que amaba la justicia, que amaba la verdad, que hacía salmos, canciones para Dios. Después de este pecado, cuando le surge toda esta tragedia de su pecado, escribe otros dos salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. Y vaya a leer todas las tragedias que él escribe y de causa de este pecado. Dice que su carne se estaba consumiendo, la presencia de Dios se alejó de él, estaba muriéndose poco a poco, ya no sentía la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que este rey David cometió este pecado, su mente cambió. Ya no estaba haciendo cantos para Dios, ya no, tal vez ni al templo iba, ya era otra persona, solamente estaba preocupado a ver qué hacía para tapar su pecado, para no ser expuesto, y se convirtió, su mente se transformó en una mente maligna, porque empezó a traumar, ¿cómo le hago para cubrirme, que no me descubran? Y siendo rey de Israel, dice que entonces el esposo de esta Betsabé andaba en una guerra, en una batalla que él no fue,
Por eso siempre de que Dios nos mande a la batalla, hay que entrarle a la batalla. Si nos quedamos allí contemplando o consintiendo nuestra carne, nos vamos a meter en problemas. Más vale, por eso muchas veces nos quejamos de las batallas que Dios nos da, pero es mejor andar en la batalla que estar consintiendo la carne y después pasa una tragedia. Más vale morirse en la batalla que morirse por el pecado. Y entonces, rey David, se las ingenia para traer al esposo de allá y dice, vayan, tráiganlo y pónganlo y emborráchenlo y que se vaya a dormir con su esposa para que así tapar mi pecado. Y no le funciona. Y ya de último dice, pues métanlo allí al frente de la guerra en la batalla, dice, para que lo maten. Total de que este rey David puede usted leer y ver cómo se transforma. Su mente se transforma en una mente maligna. ¿Por qué? Porque fue corrompido por este pecado. Heridas y vergüenzas todo lo que va a hallar, dice. Por eso el diablo usa mucho esta tentación y hoy en día no es la excepción. Por eso tenemos que despertar. Si usted es cristiano, despierte. Si no es cristiano, venga, sírvale a Cristo, porque Dios no va a tolerar este mundo ya por mucho tiempo. ¿Por qué? Podemos poner el ejemplo hoy de Sodoma y Gomorra. Esas ciudades, a causa del sexo ilícito, se corrompieron hasta lo máximo, que Dios mismo tuvo que venir desde el cielo a averiguar qué estaba pasando, y cuando vio que estaban totalmente corrompidas, capítulo 16 del capítulo del libro de Ezequiel, puede ir a leerlo, porque dice de Sodoma y Gomorra. Dice el Señor, se corrompieron esas ciudades, y cuando lo vi, dice, me deshice de ellos, porque su pecado estaba en aumento en una forma muy trágica, muy rápida. Habla de Sodoma y Gomorra, pero realmente eran 5 ciudades, porque se estaba expandiendo rápidamente el pecado de toda esa depravación sexual. ¿Sí? Y allí está, entonces el Señor tuvo que deshacerse de esas ciudades, y entonces, vea, el apóstol San Pedro en sus epístolas y Judas, el medio hermano del Señor, en una epístola que está antes del libro de Revelación, usan a Sodoma y Gomorra, los ponen como ejemplo para que veamos lo que pasó con ellas, cómo Dios tuvo que deshacer de esas ciudades por tanta corrupción. Llegó al punto donde ya no se podía hacer por ellos nada, y dice que las pusieron como ejemplo para los que habían de vivir de la misma forma en el futuro. En otras palabras, para nosotros. Y en este tiempo, por eso las redes sociales, el diablo está usando las redes sociales para corromper al mundo con este tipo de maldad. Vea, ha habido, el mundo se ha corrompido con sustancias ilegales, sustancias dañinas que se venden todavía y que se van fabricando, que ácidos, que muchas drogas malas. Pero lo que más está corrompiendo, lo que más está destruyendo en este tiempo actualmente es la pornografía. Esa tiene más sitios que ninguna otra página de cualquier cosa en las redes sociales, y está arrasándose con todas las culturas, con todos los sexos, de todos los tamaños, desde niños hasta viejos. Está corrompiendo muy rápidamente, y eso significa que si esto sigue así, no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Así que ahí está. Esa es la forma de corromper del enemigo. En Gálatas, aquí le dice el apóstol San Pablo a estos Gálatas, dice, evidentes son las obras de la carne, dice, y lo primero que menciona es la impureza, todo tipo de sexo ilícito. Y este mundo está saturado, y está siendo saturado de todo esto. Si no hacemos algo al respecto, no va a durar mucho tiempo esto, no importa qué digan, porque eso está corrompiendo por todas partes a todos los seres humanos. Así que vamos a seguir hablando de esto si Dios nos permite, y hay que buscar a Dios y consagrarnos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón con la palabra de Dios, porque si no, de ahí sale toda esta porquería. El diablo viene, nos tienta y fácilmente caemos como el rey David, y la gente se transforma en otras personas, especialmente si tienen que ser expuestos. Acepte a Cristo como Señor y Salvador si no lo ha hecho, para que pueda tener poder para escapar de todo esto. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo
para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.